Pues ya vamos a empezar la clase. Solo me falta compartirles. Ahí está. Ay, como que está sucia la cámara. Bueno, la clase pasada hablamos sobre todas las como una introducción a las características de las enzimas. Y luego terminamos la clase mencionándoles cómo están clasificadas según el tipo de catálisis que tienen, es decir, el tipo de reacción química que generan. Habíamos dicho que están las oxidorreductasas, que básicamente son transferencia de electrones, ya sea para recibir electrones o para donar electrones. Dijimos que están las transferasas, que lo que hacen es transferir un grupo funcional de una molécula a otra molécula. Y vimos el ejemplo en el caso de la transaminación para los aminoácidos, que le quitaban un grupo funcional, un grupo amino, y se lo daba al otro. Dijimos que están las hidrolasas, que este es un tipo de rompimiento molecular, pero específicamente por adición o por eliminación de moléculas de agua. Es decir, que las hidrolasas actúan pues con agua, ¿no? Básicamente. Y luego tenemos las liasas, que este es un tipo de rompimiento molecular, pero sin involucrar a moléculas del agua. Aunque algunos autores manejan a las hidrolasas como parte de las liasas. O sea, las dos son enzimas que rompen moléculas. Simplemente que una utiliza agua, en el caso de hidrolasas, y las liasas pues no. Y las isomerasas comentábamos que nomás hacen un reacomodo de la estructura molecular, es decir, cambian las posiciones de los átomos. No agregan, no quitan nada, simplemente los reacomodan. Y por último, las ligasas, que unen a moléculas. Esto sería como un resumen general de los tipos de enzimas que hay. Entonces va a variar, lo que varía en el caso de las enzimas, por ejemplo, yo les decía que tenemos alrededor de 300.000 enzimas en nuestro cuerpo, si no es que más, pero todas hacen reacciones químicas más o menos generalizando en estas funciones. Lo que varía es el sustrato y el producto, es decir, con lo que trabaja y el resultado de la catálisis. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Bueno, creo que esto sí los expliqué, les iba platicando, sí, ya me acordé. Entonces era el resumen. Pausa. Antes de continuar, para que no se les haga muy pesado el examen de enzimas, yo generalmente en clase hago actividades. Hago actividades para como ir repasando la información. Entonces, con ustedes lo que hice fue abrirles un cuestionario en iVirtual. Ustedes lo pueden contestar las veces que quieran, porque cuando hagan el examen, eh, que no les tome mucho tiempo esas preguntas, o sea, que más o menos sepan contestarlas porque pues ya hicieron el cuestionario. ¿De qué trata el cuestionario? Por ejemplo, yo les pongo una imagen de este estilo y ustedes tienen que identificar cuál es el sustrato, cuál es el producto, cuál es la enzima, cuál es la coenzima, cuál es el metabolito, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que las reacciones de izquierda a derecha, lo que sugiere que la enzima va a trabajar de aquí a acá. Entonces, el sustrato el sustrato vendría siendo el piruvato, el producto sería el oxalacetato. Y acuérdense que la enzima siempre tiene la característica de terminar con asa. Incluso el nombre de las enzimas, fíjense cómo terminan en asa, liasa, transferasa, isomerasa, ligasa. Entonces así reciben el nombre, piruvato carboxilasa. Todas las enzimas llevan por nombre con lo que van a trabajar. O sea, el sustrato, por ejemplo, es el piruvato y a lo mejor aquí está agregando un dióxido de carbono, piruvato carboxilasa.
Entonces, esta sería la enzima, este de aquí, el que está generando la reacción química. Y la coenzima o el cofactor, en este caso es una coenzima, sería el ATP, que está donando electrones. Entonces, van a ser imágenes de ese estilo. Eh, entonces, yo les hice un cuestionario para que lo contesten y pues puedan hacérseles más fácil. ¿Alguna duda con este paréntesis? Bueno, ese es uno. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de enzimas y ahora sí vamos a agregar pues definiciones o características nuevas. Dice aquí, recordando que las enzimas aceleran la velocidad de las reacciones. Se supone, por ejemplo, yo cuando les hablaba de digestión, que en el estómago pues se secreta el ácido, ¿no? Y el ácido va a ir degradando la comida. Pero al mismo tiempo de secretar ácido, también secretamos enzimas digestivas, que esto pues van a acelerar el proceso de digestión, porque si no, o sea, tardaríamos demasiado en degradar pues nuestros alimentos, especialmente por ejemplo cuando son proteínas. Entonces, en este sentido, hablando de que las enzimas aceleran la velocidad de reacción, también dicen que ahorran energía en la reacción. O sea, aunque gasten energía las enzimas por generar una reacción química, a final de cuentas también se ahorra una energía. Esto es porque pues, al acelerarlo, digamos que las enzimas hacen como que las reacciones químicas sean muchísimo más eficientes, tanto en tiempo como en energía. Eh, de hecho, en la industria alimentaria se utilizan muchas enzimas para acelerar ciertos procesos. En fin. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, aquí en esta imagen estamos viendo lo que alcanza a ahorrar una enzima. Dice energía libre de activación y curso de la reacción. Se supone que aquí las enzimas están liberando más energía durante una reacción química, pero esta energía se utiliza para otra reacción. Esta parte del tema de las enzimas es un poquito complicado porque siento yo que es como más para ingenieros biotecnólogos. Pero vamos a simplificarlo. Bueno, primero les voy a... Esta parte lo quiero explicar con... Bueno, no tengo la imagen que quería. Pero, por ejemplo, cuando... cómo lo explico? Cuando liberan una energía, las enzimas, esa energía extra pues la pueden utilizar para generar otra reacción. Por ejemplo, en el caso cuando quieren utilizar un encendedor, o sea, al hacer un movimiento ustedes generan energía y esa chispa, por ejemplo, que se genera cuando utilizan el encendedor, hacen que se genere una combustión y ya el fuego pues es una mayor energía. Entonces en el caso de las enzimas trabajan eso también, o sea, cuando generan una reacción química, por ejemplo, cuando rompen una molécula se libera energía y esa energía se utiliza para otra cosa. No sé si me expliqué. Sí, profe. Ah, bueno, eh, entonces, bueno, al parecer aquí nomás lo dejé así porque eh, antes sí lo explicaba un poquito más, pero a final de cuentas nosotros como veterinarios, como no trabajamos tanto la matemática de las enzimas, pues mejor lo eliminé. Pero sí quiero que quede claro que aumentan velocidad de reacción y también eficientizan la energía que se utilizan. Utilizan menos energía de la necesaria y aparte la energía que desprenden se utilizan para otras reacciones químicas. En fin, en nuestro cuerpo, nuestro metabolismo básicamente está regulado o está controlado por
por las actividades de las enzimas. Hay ciertos factores que van a afectar la actividad de las enzimas. En otras palabras, hay ciertos factores que van a afectar a la rapidez de nuestro metabolismo. Y podemos hablar, por ejemplo, de medicamentos. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un medicamento, generalmente el riñón lo metaboliza, el hígado lo metaboliza. Entonces hay que cuidar mucho las dosis. Pasa de que si comemos o ingerimos más medicamento al que utilizamos o recetamos más dosis de la que se necesita, podemos generar intoxicaciones, porque las enzimas trabajan a cierto nivel de concentración. En veterinaria pasa mucho que nos llegan pacientes de que le dieron ibuprofeno, que le dieron a lo mejor, no sé, un omeprazol de humano, que le dieron dexametasona o meloxicam. Hace poquito nos llegó una perrita que le dieron meloxicam de, de o sea, que el cliente le dio meloxicam a su perrita, porque en otra veterinaria que le recetaron meloxicam. Pero fíjense, nosotros cuando le damos meloxicam a una perrita, le damos 1 miligramo, 2 miligramos más o menos dependiendo ¿no? del peso. Y esta señora le dio 15 Profe, miligramos. Dime. por ejemplo, a mí sí me recetaron una vez que le diera meloxicam a mi gato, Ujú. pero que era, ya es que la pastilla está bien chiquita. Sí. A mí lo que me recomendaron es que le diera la mitad, así la mitad, y que se lo diera al gato Ok. de la meloxicam. Sí, muchas veces, o sea, la pastilla es de 2 miligramos o a veces de 1 miligramo, o sea, dependiendo, ¿no? O sea, el gatito, el perrito, hay algunos perros que pesan 10 kilos y así, ¿no? Y generalmente nosotros pesamos arriba de 50 kilos. Entonces, nuestras pastillas, pues, generalmente meloxicam son de 15 miligramos. Entonces, si al perro le toca 1 miligramo y le estás dando 15 miligramos, estás dando 15 veces más de lo que puede metabolizar y se intoxica. Entonces, la concentración que le damos al cuerpo, la concentración del sustrato, es decir, con lo que va a trabajar la enzima, tiene mucho que ver. Si no, se saturan y ya no pueden trabajar. Y si no pueden, digamos, metabolizarlo, eso se tiende a almacenar y se puede generar pues toxicidad como tal, ¿no? Pues platicaba la vez pasada, por ejemplo, cuando nos emborrachamos. O sea, tomamos alcohol y tenemos enzimas que degradan el alcohol, pero cuando ya no podemos degradarlo, empieza a cambiar el pH, pues tenemos síntomas de la embriagadez. Entonces, aquí les comento que la concentración de sustrato, dice, al haber baja concentración de sustrato, hay formación de productos rápidamente, es decir, que las enzimas lo trabajan rápido. A medida que aumenta la concentración de sustratos, los sitios activos de la enzima se encuentran saturados. Y aquí en la gráfica que estamos viendo aquí, nos ponen como esto es el sustrato y esta es la velocidad de conversión. Entonces, entre más sustrato le demos, más rápido se convierte porque pues, hay más productos. Pero nos ponen aquí como una línea y esto no va a o sea, la enzima no va a poder pues metabolizarlo más rápido o catalizarlo más rápido porque tienen su punto límite. Entonces aquí por más sustrato que le demos, la concentración o la velocidad de catálisis va a ser la misma. Entonces las enzimas o la actividad catalítica de las enzimas está influenciado, uno, por la concentración de los sustratos. No se le da más de lo que se le puede trabajar. Ahí decían ustedes, le da ansiedad. La segunda es la presencia de inhibidores. Esto, muchachos, es súper importante porque nosotros como médicos trabajamos mucho con inhibidores. ¿Qué significa esto? En otras palabras, son el medicamento. Si ustedes, a lo mejor ustedes todavía no visualizan cómo funcionan los medicamentos. O sea, ustedes toman una pastillita o saben que esto sirve para esto, pero pues, algunos trabajan a nivel de enzimas. Ahí les va. ¿A qué digo por inhibidores? Dice, los inhibidores son moléculas que se unen a las enzimas y reducen su actividad catalítica o la detienen. Es decir, que hay moléculas que se unen ya sea al sitio activo o a otra parte de la enzima y las hacen
pues inservibles, por así decirlo. Pueden ser fármacos, pueden ser antibióticos, pueden ser venenos. Y dice que son reguladores de las rutas metabólicas y procesos fisiológicos. Por ejemplo, hablando de enzimas, no se me ocurre una enzima que se bloquee por inhibidores. Pero, por ejemplo, la ranitidina, eh, el omeprazol, que sirven muchas veces para que el estómago no secrete ácido. O sea, ustedes toman omeprazol generalmente porque tienen gastritis. ¿Por qué tienen gastritis? Porque pues a lo mejor su estómago está muy irritado por el ácido del estómago. Entonces el omeprazol, la ranitidina, generalmente lo que hacen es inhiben la producción del moco. O sea, tapan perdón, no inhiben la producción de moco, inhiben la producción de gas. Tapan las células que están generando, o las enzimas que están generando, sintetizando ese ácido. ¿Sí me explico? Eh, en el caso de los fármacos, pues nosotros los utilizamos como con cierta... eh, dirigidos a ciertas moléculas específicas, en este caso pues el ácido del estómago. Pero también podemos utilizar inhibidores para inhibir enzimas de las bacterias. Es decir, si la bacteria produce toxinas, para producir toxinas tiene que sintetizarlo, tiene que utilizar enzimas, entonces podemos utilizar inhibidores hacia que sean específicamente para las bacterias. Es decir, nosotros no tenemos esas enzimas, solamente las bacterias, entonces algunos antibióticos van específicamente para inhibir procesos metabólicos de las bacterias y por lo tanto se mueren. Algunos venenos, por ejemplo, pues inhiben ciertas funciones de nosotros a nivel de enzimas y por eso pues terminamos pues intoxicados, ¿no? Entonces, generalmente nuestro metabolismo utiliza inhibidores para regular nuestros procesos metabólicos. Después les platico un poquito más de eso. Pero hasta ahorita, ¿alguna duda o algún comentario con los factores que afectan la actividad enzimática, refiriéndome a concentración de sustrato o presencia de inhibidores? Es como lo que hace el ¿Cómo? algo así como lo que hace el que inhibe la producción de- Ah, se cortó, no alcancé a escucharlo. Pero bueno, ahí les va. Por ejemplo, aquí en el inciso A estamos viendo una reacción enzimática de manera libre, de manera normal, digo. Tenemos la enzima con su sitio activo y el sustrato. Una vez que se genera el complejo enzima-sustrato, se puede realizar la catálisis. En este caso es una ruptura de la molécula. Y Es mi los... wifi, se escucha muy trabado, profe. Yo también. Sí, se corta bastante. A ver, voy a ver si puedo... Afirma. Sí, pues usted que se escucha así, algo así. A ver, yo los escucho bien. ¿Cómo me escucho ahora? Bueno, me escucho mejor. Sí que Pues es... a ver, sigue hablando, profe, vamos. Ah, bueno, me avisan. Bueno, lo que les está diciendo aquí, esta es una reacción normal. Y este cuadro negro con el piquito representa un inhibidor. Acuérdense que las enzimas eh, trabajan como llave cerradura, es decir, que geométricamente se parecen. Entonces algunos inhibidores también pueden encajar, fíjense aquí. Entonces encaja y ya el sustrato no puede entrar. Fíjense cómo aquí, pues si está ocupado por el inhibidor ya no pueden entrar. Así es como inhiben eh, la reacción catalítica. ¿Sí me escuché? Bueno, el silencio otorga. Bueno, entonces así como hay inhibidores, hay activadores. Los inhibidores, pues básicamente son estos que les acabo de platicar, y los activadores son las coenzimas y
y los coenzimas y cofactores. Entonces dice, los inhibidores pueden unirse a las enzimas y bloquear su actividad, mientras que los activadores pueden aumentar su actividad. Esta regulación es esencial para controlar las vías metabólicas y mantener un equilibrio en el organismo. Entonces tenemos tanto inhibidores como activadores. Entonces así es como se activan ciertas rutas metabólicas o se inhiben ciertas rutas metabólicas. O sea, nuestro cuerpo tiene esta capacidad de inhibir o activar. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, hay varios tipos de inhibidores. Tenemos los inhibidores reversibles, que básicamente son de forma temporal. Generalmente los medicamentos que nosotros utilizamos son inhibidores temporales, es decir, nos tomamos el medicamento y tiene un periodo de 8 horas, 12 horas, 24 horas para funcionar, no dura mucho. Y por lo tanto la enzima, una vez que se desprende el inhibidor, ya puede funcionar de manera normal. Pero también tenemos inhibidores de tipo no reversible, que estos, una vez de que el inhibidor actúa, hace inservible a esa enzima. Y no nomás a enzimas, sino también a receptores. Ejemplos de esto, hay drogas fuertes que trabajan a nivel de inhibidores de tipo no reversible. Por drogas fuertes me refiero pues generalmente a las drogas ilegales o a las drogas que son controladas, llámese heroína, cocaína, cristal, anfetaminas, etc. Por eso hay algunas drogas que son muy peligrosas porque precisamente inhiben a ciertas enzimas o a ciertos neuronas o receptores de manera no reversible. Entonces, entre más se utilicen ese tipo de drogas, eh, más inhiben de manera irreversible ciertas funciones. Entonces, pues van quedando loquitos. Y las reversibles pues son las que más funcionan, o sea, más funcionan a nosotros para ir controlando o manipulando el cuerpo, porque eh, las funciones están ahí por Profe, algo. Dime. saque un lado bueno de las drogas, porfa. El lado bueno o sea, las drogas Saque, o sea, es el que tienen, medicamento. Las drogas es medicamento. es lo que debatir con si estoy en contra, estoy a favor de las drogas. Es que ahorita que ustedes están estudiando medicina, tienen que visualizar a los medicamentos. O sea, es que drogas, medicamentos es sinónimo. O sea, alteran las funciones fisiológicas. No es que los medicamentos los relacionamos más a una herramienta. De hecho, por ejemplo, en inglés, las farmacias se llaman drugstore, es decir, tienda de drogas. Es la misma. No más que aquí en español utilizamos la palabra droga de manera peyorativa o de manera de hablar de algo ilegal. Ok, Pero gracias. el paracetamol es una droga, el meloxicam es una droga, no sé si me explique. Bueno, al final de cuentas, los medicamentos slash drogas son herramientas que nosotros tenemos que aprender a utilizarlos. Entonces, ustedes como médicos o como futuros médicos tienen que saber los pros y los contras de medicamentos para saber recetarlos. Entonces, aquí les estoy platicando sobre algunos inhibidores que los podemos utilizar como medicamentos y que cuando son reversibles pues es lo mejor porque así podemos tener como un control, y los que son irreversibles o no reversibles pues básicamente alteran la función de manera eh, pues irreparable, ¿no? Es irreversible. ¿Alguna duda, algún comentario? Me, me decía por ahí el loquito del centro que todo estaba en la dosis. Ujú. Eh, sí, sí, sí. El veneno, ¿cómo es? La dosis hace el veneno, o algo así. Eh, pero, o sea, en el caso de las drogas irreversibles, o sea, consumes poquito y, o sea, sepan que esas células a lo mejor ya no van a funcionar nunca. Bueno, entonces hay varios tipos de inhibición y también esto es más que nada de interés farmacéutico. Eh,
Dice, tenemos inhibidores de tipo competitivo o covalente, que estos son cuando se ponen en el sitio activo de la enzima, o sea, compiten por el sitio activo. Dice, el inhibidor compite por el sitio activo de la enzima con el sustrato, por eso se llama inhibidor competitivo. Y dice, el inhibidor se une, otra vez lo repetí aquí, el inhibidor se une al sitio activo de la enzima. Bueno, entonces, cuando tenemos inhibidores de tipo competitivo, el sustrato pues no puede llegar. Pero aquí hay dos opciones, o sea, puede ganar el sustrato o puede ganar el inhibidor. Y luego tenemos a los inhibidores no competitivos, que estos no se unen al sitio activo. Fíjense como aquí en la imagen, este como diamante es el sustrato, es el mismo sustrato de aquí. Aquí en el inhibidor no competitivo, el inhibidor se une a otro sitio y el sustrato puede unirse al sitio activo, pero digamos que bloquea la actividad enzimática. Dice, el inhibidor se une a la enzima, pero no al sitio activo de la enzima, sino a un sitio distinto. Este sitio distinto generalmente se llama sitio alostérico y por lo tanto al inhibidor no competitivo también se le conoce como inhibición alostérica. Hay algunos inhibidores que hacen un cambio conformacional, que aquí se los había remarcado. El cambio conformacional pues es básicamente que una vez que el inhibidor no competitivo, que se une a un sitio alostérico de la enzima, es decir, a otro sitio que no sea el sitio activo, cambia la forma de la enzima y ya hace que el sustrato no pueda unirse. Voy a quitar de aquí. Entonces aquí en la imagen, fíjense cómo nos dice que el inhibidor no competitivo se une a otro sitio. Y dice, el sustrato puede unirse, pero la reacción está bloqueada. Es decir, que no se va a generar la catálisis en este caso. O puede pasar que si el inhibidor no competitivo se une al sitio alostérico, simplemente genera un cambio y el sustrato nunca se va a unir al sitio activo. ¿Dudas, comentarios con esto? Generalmente, por ejemplo, en estos casos, las anestesias funcionan mucho como inhibidores no competitivos. Las anestesias se unen a ciertos receptores o a ciertas enzimas y como que paran el proceso, paran muchos procesos. Entonces trabajan súper rápido las anestesias. Bueno, algunas anestesias no trabajan muy rápido. Y otros medicamentos trabajan de manera competitiva. Estas tardan un poquito más en bloquear, digamos, el efecto enzimático porque tienen que competir con el sitio. No sé si me expliqué. Entonces ahí están dos clasificaciones diferentes. ¿Alguna duda o algún comentario con esto? ¿Les sale la presentación, chicos y chicas? Porque voy viendo los comentarios. Sí, profe, ya sale. Ah, ok. Bueno, aquí está otra imagen sobre el sitio alostérico. Fíjense cómo entra el sustrato normal y una vez que entra el inhibidor cambia la forma de la enzima y por lo tanto ya no se genera la reacción química. Esto es otra forma de inhibidor no competitivo. Este espacio de aquí donde entra el inhibidor se llama sitio alostérico. Por eso también a este tipo de inhibición se le llama inhibición alostérica. Bueno, y luego tenemos otro tipo de inhibición que se llama inhibición acompetitiva. Este tipo de inhibición dice aquí que se tiene que juntar los tres elementos: enzima, inhibidor y sustrato. O sea, solamente en este punto se genera la inhibición acompetitiva. Entonces, si no hay sustrato o si no hay inhibidor, digamos que este es un poquito más temporal, pero pues existe. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?
Bueno, entonces, hablando de velocidad, ¿cuáles trabajan más rápido? Los inhibidores no competitivos o los alostéricos. Es decir, estas bloquean la actividad enzimática muchísimo más rápido. Y luego tenemos el inhibidor competitivo, fíjense cómo a final de cuentas llega a un punto límite según la concentración de sustrato. Y la enzima normal pues trabajaría así. O sea, la enzima normal sería pues la que trabaja más rápido, luego por inhibidor competitivo y luego por inhibidor no competitivo. O sea, quien trabaja más drásticamente, o sea, quien rompe la actividad o para la actividad enzimática más rápida son los no competitivos. ¿Alguna duda o algún comentario con esto? Bueno, aquí están otras imágenes hablando sobre inhibición alostérica. Esta inhibición alostérica, acuérdense que se trata de un sitio diferente al sitio activo. La clase pasada hablábamos de las partes de la enzima, que era la enzima, el sitio activo, y en el sitio activo se une el sustrato. Aquí le vamos a agregar un sitio alostérico, que es donde se une el inhibidor. Entonces, en una inhibición alostérica, fíjense cómo el inhibidor cuando se une cambia la forma de la enzima y ya el sustrato no cabe. Entonces, pues se bloquea la función. Pero así como tenemos inhibiciones alostéricas, también tenemos activaciones alostéricas, que este activador ya le hemos puesto nombre, coenzima o cofactor. Entonces, hay algunas coenzimas o cofactores que lo que generan es un cambio conformacional para que el sitio activo se adapte al sustrato, que es en este caso. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, entonces la regulación de la actividad enzimática puede trabajarse a nivel de concentración de sustrato y con inhibidores o activadores. Entonces así podemos manejar a lo mejor el metabolismo o ciertas funciones fisiológicas. Entonces la regulación de la actividad enzimática es un proceso crítico que permite al organismo controlar y ajustar las actividades de sus enzimas. Eh, por ejemplo, nosotros estamos compuestos en gran parte de proteínas, pero durante la digestión normal de nosotros también tenemos que degradar proteínas. Entonces, nuestro cuerpo, digamos que tiene sus mecanismos para controlar hasta dónde va a degradar las proteínas. Porque si se liberan esas enzimas que degradan proteínas, pues a final de cuentas nos vamos a comer nosotros mismos por dentro. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos ciertos inhibidores. O esas enzimas solamente se van a activar bajo ciertas circunstancias, no pueden estar siempre activadas. O, por ejemplo, en el caso del crecimiento de las células, si las células tienen que controlar su crecimiento, si no, por ejemplo, puede surgir el cáncer. O sea, el cáncer, que son como masas que no deberían de estar ahí, pues básicamente son células que estuvieron creciendo y creciendo y creciendo y nunca fueron reguladas. Entonces, los inhibidores y los activadores para eso sirven. O sea, no nomás tenemos o no nomás los inhibidores actúan a nivel de fármacos, ¿no? O sea, también nuestras células tienen sus propios inhibidores para controlar sus funciones. Dice, se lleva a cabo mediante varios mecanismos, incluyendo, o sea, la actividad enzimática se incluye con la regulación alostérica, regulación por retroalimentación, que ahorita les platico eso, y la modificación covalente, que esta modificación covalente, pues es estas, ¿no? O sea, cuando cambia la forma de la enzima. ¿Alguna duda con esto? Bueno, entonces estos mecanismos son esenciales para mantener la homeostasis, básicamente el equilibrio, y coordinar diversas rutas metabólicas dentro de la célula. O sea, todo esto que les platico, se los platico generalmente a nivel macro, pero sepan que todo pasa a nivel adentro de las células, principalmente en el citoplasma. Y bueno, pues esta regulación, aquí dice, permite que las células respondan a las demandas metabólicas y se ajusten las actividades enzimáticas. ¿Qué significa esto?
que las rutas metabólicas o el metabolismo de ciertos componentes se activen bajo ciertas demandas. O sea, si se consumen proteínas, que se activen las enzimas que degradan proteínas cuando se tienen que activar y no nomás que estén activadas así porque sí. Entonces, esto permite, pues, por ejemplo, también mantener a las células sanas. Ya les expliqué. Básicamente, la digestión incluye la degradación de proteínas, pero nosotros estamos compuestos, pues, en gran parte de proteínas, entonces se tienen que activar bajo ciertas circunstancias. Y cuando hablamos de regulación alostérica, acuérdense que si hablo de alostérico, me refiero a un sitio adentro de la enzima que no es el sitio activo, es decir, que no tiene que ver con, o no tiene, es el otro sitio que no es el sitio activo, donde se une con el sustrato. Entonces dice, la regulación alostérica ocurre mediante la unión de moléculas reguladoras conocidas como efectores alostéricos en sitios alostéricos que están separados del sitio activo de la enzima, que era lo que nos acaba de decir, ¿no? Entonces, la regulación alostérica, si hablamos de activación e inhibición, pues puede aumentar o disminuir la afinidad de la enzima. Es decir, afecta directamente a la regulación, perdón, a la velocidad de la reacción. En otras palabras, se puede regular la velocidad del metabolismo. Dice, los efectores alostéricos pueden ser activadores, ya lo comentamos, o inhibidores. ¿Dudas con esto? Y esta parte de aquí, la regulación por retroalimentación, esta es básicamente como se regula nuestro cuerpo. O sea, básicamente se regula principalmente por regulación por retroalimentación. Es la principal forma para regular el metabolismo de nosotros. ¿Qué significa esto? Dice, se basa en la inhibición de una enzima por un producto final de la vía metabólica. Generalmente esto pasa, por ejemplo, si nosotros necesitamos glucosa, podemos producir o sintetizar la glucosa. Pero cuando hay mucha glucosa, puede inhibir el proceso de la síntesis de glucosa. Es decir, el cuerpo detecta que ya hay mucha glucosa, entonces se inhibe. Eso es la inhibición por retroalimentación. O sea, como que tienen topes. Y esto puede suceder, por ejemplo, por concentración. O sea, es una inhibición también por concentración. O sea, si tenemos enzimas que producen glucosa, las enzimas están produciendo glucosa, pero cuando se llega al punto máximo, se inhiben por la misma por retroalimentación, es decir, se inhiben por el producto final. No sé si me expliqué. Se basa en inhibición por producto final. Dice, cuando la concentración del producto final alcanza un nivel suficientemente alto, la enzima pues se inhibe. Esto evita la sobreproducción de productos finales y mantiene el equilibrio de la vía metabólica. Entonces, pues así el cuerpo se entiende. O sea, si tiene que producir algo y ya produjo demasiado ese producto, pues se inhibe y deja de producirlo. Entonces, así se regula, por ejemplo, para producir glucosa o para producir energía, o sea, no produce más energía de la que necesita. Tiene sus topes. Dice un ejemplo de la regulación de la enzima que controla la síntesis de aminoácidos en respuesta a los niveles de aminoácidos ya sintetizados. Es decir, que si el cuerpo quiere sintetizar aminoácidos, tienen un punto límite, que es por concentración básicamente. Entonces, cuando llega a su punto límite, las enzimas se saturan y dejan de producirlos. A este tipo de regulación pues, se llama regulación por retroalimentación. ¿Dudas o comentarios con esto? A ver qué tanto me falta. Bueno, vamos a terminarlo rápido. Luego tenemos regulación por modificación covalente. Estas básicamente se utilizan las enzimas. Se utilizan los inhibidores a nivel alostérico. Pues básicamente cambian la forma de la enzima. Dice, las enzimas pueden ser modificadas a través de reacciones de fosforilación o desfosforilación. O sea, estas palabras ya son un poquito más
entramos más al tema de bioquímica, pero lo que quiere decir es que por modificación covalente es que literalmente cambian la estructura molecular de la enzima a nivel de quitar fósforos o añadir fósforos. Entonces, pero pues es un tipo de inhibición. Dice, la fosforilación puede activar o desactivar una enzima dependiendo de las condiciones celulares. Generalmente esta desfosforilación o fosforilación es a través de óxido de reducción. Es decir, cuando se donan o se quitan fósforos, se puede traducir también a que se dona o se quita energía o electrones. Esto permite que las enzimas sean controladas rápidamente en respuesta a señales celulares, como ATP, ¿no? O sea, acuérdense que la ATP es la molécula de la energía. ¿Dudas, comentarios con esto? Y bueno, las enzimas no nomás se regulan a través de los inhibidores, activadores o de la concentración, también se regula o también está alterada por la temperatura. Generalmente las enzimas trabajan más rápido a temperatura alta. Dice, a mayor temperatura la enzima aumenta su catálisis hasta llegar a su velocidad máxima, temperatura óptima, hasta que llega a un punto de desnaturalización. Esto pasa mucho con las bacterias, o sea, lo pueden visualizar mucho con las bacterias. Si ustedes dejan la comida a temperatura ambiente, es más fácil que las bacterias trabajen más rápido y se descompongan. Si lo meten al refri, es temperatura baja, entonces las bacterias trabajan muy lento y tardan más en crecer las bacterias. Pero si ustedes cocen el huevito, cocen la comida, las proteínas se desnaturalizan, o sea, llegan a un punto máximo. O sea, la temperatura puede aumentar la actividad catabólica, disminuirla, y si llegan a un punto máximo, rompen las proteínas, rompen las enzimas y pues ya no sirven para nada. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas con esto? Es por eso que nuestro cuerpo intenta matarnos cuando estamos enfermos. Más o menos. Pero sí, aumenta la temperatura para matar a las bacterias, pero pues nos hace daño a nosotros también. Y el pH pues también, ¿no? También tiene mucho que ver en la función de las enzimas. Hay enzimas que trabajan a pHs altos, hay enzimas que trabajan a pHs... perdón, por ejemplo, acá están los pHs bajos, acá están los pHs altos. Entonces, por ejemplo, la pepsina es una enzima que degrada proteínas presente en el estómago y se activa cuando se libera el ácido clorhídrico. Y una vez de que esta pepsina entra al intestino delgado, donde se baja el pH, se desactiva. Y luego tenemos la quimiotripsina, que la quimiotripsina también tiene una función similar, degrada proteínas, pero esta está presente en el intestino delgado, donde el pH es un poquito más alcalino. Entonces, básicamente la concentración de protones o la concentración de hidrógenos o pH también tiene un efecto en las enzimas. Y aquí es más variado. O sea, aquí no hay regla, como en el caso de la temperatura. ¿Alguna duda con esto? Y bueno, hay quienes estudian, o sea, los ingenieros estudian la actividad enzimática. O sea, por ejemplo, los que trabajan en la cervecería, en los quesos o algo, pues básicamente es la industria alimentaria y ellos se enfocan pues mucho a trabajar con enzimas. En veterinaria también se trabaja con enzimas, pero pues ya a nivel de laboratorio. Por ejemplo, yo trabajé con ADN, al principio les platicaba eso, y la manera en que puedo manipular el ADN es a través de enzimas, entonces pues sí sirve de cierta manera saber todo esto. Entonces, pero la materia que se encarga de estudiar todo esto, las enzimas, se llama cinética enzimática. Estudia la velocidad de reacciones químicas catalizadas por enzimas. O sea, qué temperaturas la tengo que tener, a qué pH, qué inhibidor, bla, bla, ¿no? La velocidad de una reacción química se define como el cambio de la concentración de un reactivo o producto por unidad de tiempo. Es decir, que cuando les hablo sobre la velocidad de reacción, se puede medir y lo medimos por qué tan rápido la enzima cambia
el sustrato a producto. Y generalmente pues hablamos por concentraciones. Dice la actividad enzimática en condiciones ideales, o sea, la cinética enzimática estudia esto, o sea, la actividad enzimática en sus condiciones ideales, el tiempo en que tarda la enzima en transformar el sustrato en producto y cómo puede ser afectada la enzima a través de inhibidores o potenciadores. ¿Dudas con esto? Bueno, toda esta información nos las brindan los ingenieros, o sea, toda esta información sobre las enzimas, ¿no? Pero a nosotros la información que nos dan es para saber la velocidad de reacción de las enzimas, mide la afinidad de la enzima por su sustrato y nos da conocimiento sobre los mecanismos de reacción. ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros saber recetar si el medicamento es cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas y saber a qué dosis se la voy a dar, ¿no? Esa información ya nos las dan, pero este es el contexto de por qué cada 8 horas o por qué cada 12 horas, ¿no? Es por la velocidad de reacción. ¿Sí me explico? Y ya es todo. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Nosotros en el laboratorio hicimos la práctica de enzimas y al momento de agregar el peróxido de hidrógeno rapidísimo hace la transformación en agua. Sí, o sea, generalmente trabajan, o sea, es casi instantáneo. Una vez que inhibe puede ser produciendo, ¿no? ¿Qué? Pues si es una inhibición reversible, pues sí puede ser produciendo o no. No sé, no entendí bien tu pregunta. Subo los videos por fin. Sí, hoy los subo, porque adivinen qué. Examen el miércoles, así como lo escucharon. Y comenzamos con, pues con el siguiente tema, examencito, así es. Y pues es tarde. Chicos, chicas y chiques, acuérdense que noviembre ya es la exposición, entonces los que no tienen tema, los que no tienen equipo, para que se vayan poniendo de acuerdo. Yo me voy a ir de aquí de la sesión, ustedes saben que pueden quedar platicando, poniéndose de acuerdo y cuando ya tengan tema o algo, me mandan mensaje. Ya me tengo que ir. Les voy a mandar recordatorio del examen. Exposición de la semana académica. Así es. Ah. Arre, pues los TKM examen el miércoles. Hagan el cuestionario. El cuestionario porque les va a servir de repaso para el examen. Son 10 preguntas, creo. Chao. ¿Me podría decir las fechas otra vez? No lo tengo aquí a la mano. Les mandé la información, se las puse en virtual, ahí la puedo checar. Pero me tengo que ir. Chao.